buenas tardes, días, donde quiera que estén, un saludo desde México. Quiero agradecer primeramente a la Universidad de UFSCar y concretamente a Pablo Montanaro por la invitación para participar en este congreso. Mi nombre es Néstor, como ya lo habrán visto en la presentación de la ponencia, y les voy a hablar de la participación ciudadana en la educación tecnológica a partir de la experiencia de nuestra asociación, que es Arts Games, de la cual les voy a hablar brevemente antes de comenzar. Arts Games es una asociación cultural sin ánimo de lucro dedicada a analizar, pensar, crear proyectos con una orientación y un enfoque político sobre los videojuegos. Hemos hecho proyectos de Game Studies, tenemos una editorial de Game Studies, hacemos proyectos pedagógicos vinculados con los videojuegos, laboratorios de participación ciudadana y en general abordamos cualquier aspecto transversal al mundo de los videojuegos dentro de sus dimensiones sociales, políticas, artísticas, etc. Entonces, bueno, no digo más. Ahora voy a entrar ya en materia de pedagogía y en la materia de las metodologías que nosotros trabajamos desde este área, y después les voy a explicar qué es lo que hace Arts Games en este sentido. Pues bueno, lo primero que valdría la pena es hablar de qué es la participación ciudadana, puesto que la participación ciudadana es un concepto del que últimamente se habla mucho, que está, por decirlo de alguna manera, en boga. Vale la pena también desambiguar el término para no caer en lugares comunes, para tener un marco de referencia común de lo que les voy a estar hablando. Entonces, primeramente les voy a leer una frase de Ramírez Alujas, que para mi gusto es una buena definición de lo que es la participación ciudadana y es de la que estoy partiendo. Bien, dice la frase: la participación ciudadana es un entramado complejo de cambios que operan de manera transversal en el andamiaje institucional y en la arquitectura organizativa del sector público, entendiendo que son los cimientos de un nuevo tejido de prácticas, valores y cultura que favorece el trabajo compartido, pasando de un modelo analógico, hermético, cerrado y autorreferente a un modelo digital, abierto, distribuido y que incluye de manera activa y protagónica a la sociedad civil y otros sectores, potenciando acciones más allá de las fronteras de lo estatal. De aquí me gustaría muy concretamente quedarme con lo de distribuido. ¿Qué significa distribuido? Pues como podemos ver en los ejemplos que les señalo de lo que es la participación ciudadana, que pueden ser presupuestos participativos, iniciativas ciudadanas, referéndums y plebiscitos, observatorios ciudadanos, etc., nos referimos a todos estos mecanismos que utiliza la administración pública. Y aunque participación ciudadana se puede entender en muchos contextos, nos estamos refiriendo muy concretamente a las políticas públicas. En este caso hablamos de distribuido cuando las tomas de decisiones, las mecánicas por las que opera la administración pública se toman a partir de consultar a la ciudadanía, de hacerla partícipe de esas políticas y no únicamente a partir de unos mecanismos de democracia representativa que únicamente suponen que votamos una vez al año, pues para luego descubrir si el partido o quien sea que va a tomar la administración pública, pues va a cumplir o no con su programa, ¿no? La participación ciudadana implica una democracia activa y constante en la cual se hace partícipe a la ciudadanía en todo momento de lo que ocurre en la política. Les pongo una foto que me imagino que muchos ya habrán detectado, que es de Rio Grande do Sul, en Brasil, porque uno de los casos históricos de participación ciudadana es el primer proyecto de presupuestos participativos que se desarrolla en esta ciudad, a partir del cual el World Bank, el FMI, la UNESCO, etc., muchas instituciones globales han estado recomendando a países, a
gobiernos concretos, etcétera, este mecanismo en concreto que son los presupuestos participativos. Me parece además que los presupuestos participativos es uno de los ejemplos más paradigmáticos de lo que es la participación ciudadana, puesto que siempre entendemos que sí, que votar, que consultar a la ciudadanía, pues son mecanismos válidos, pero siempre cuando nos metemos con el dinero, siempre hay no nos queda tan claro que también la toma de decisiones sobre los presupuestos puede ser algo abierto a la participación ciudadana. Sin embargo, este primer proyecto que se desarrolla en 1989 en Río Grande do Sul tiene tal impacto que a partir de entonces se han adoptado programas piloto y programas como en el caso de la Ciudad de México, que ya han estado constantes muchos años para implementar este tipo de políticas. Pues bien, entendiendo a qué nos referimos con participación ciudadana, que es concretamente la distribución y apertura de la toma de decisiones en la administración pública, y entendiendo concretamente este programa de presupuestos participativos como uno de los casos más paradigmáticos, vamos a partir el resto de esta charla. Les pongo a modo de ejemplo únicamente la ley que se aprobó el año pasado en México, que se llama la nueva Ley de Participación Ciudadana. No tengo yo ningún objetivo en hacer promoción de esta ley en concreto, únicamente la tomo como ejemplo porque me parece que ciertas cosas que se reconocen en la ley y ciertos textos son muy paradigmáticos de lo que se entiende por participación ciudadana. Lo más importante, quizás, es que esta ley ya nombra 3 tipos de democracia a partir de los cuales describe lo que es la participación ciudadana en los mismos términos que lo veníamos diciendo. Dice esta ley que democracia representativa pues es aquella en la que, como decíamos, únicamente se ejerce a partir del voto, que la democracia participativa sí ya es la que reconoce nuestro derecho a la participación individual o colectiva, pero que el objetivo de la participación ciudadana es aspirar a un tercer tipo de democracia, que es la que llama democracia directa, que es en la que ya de forma explícita se hace partícipe a la ciudadanía de toda esta toma de decisiones. En el artículo 3 nos dice: la participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos del gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible. Este final de este párrafo, no voy a continuar, me parece lo más importante a rescatar de este texto en concreto, ¿no? Al final, la participación ciudadana no únicamente es un mecanismo práctico, como muchas veces se quiere ver, sino que tiene detrás toda una serie de valores éticos que la respaldan, que son los que les señalo en el recuadro amarillo de abajo, que serían accesibilidad, corresponsabilidad, no discriminación, libertad. Finalmente, cuanto más abierta está la participación, cuanto más se da voz y voto en las políticas públicas a todos los ciudadanos, menos son los sesgos por los cuales desde las políticas públicas se pueden ejercer políticas, valga la redundancia, discriminatorias, ¿no? Pues bien, entendido esto, vamos a avanzar. Lo siguiente de lo que les voy a hablar es de las pedagogías libres. Y aunque en principio puede parecer que me estoy desviando del tema, se va a ver a continuación por qué sí tiene que ver. Por pedagogías libres entendemos toda una corriente metodológica que se materializa en diferentes proyectos. Podríamos hablar de Montessori, Paideia, Summerhill, etc., que parten de un marco ético y pedagógico muy distinto al de las pedagogías tradicionales, basadas en el autoritarismo, en el castigo, aunque también en la recompensa, pero que finalmente
no toman en consideración ciertas individualidades del alumnado, que son muy distantes con el alumnado, etc. La cuestión con estas pedagogías libres es que parten de un marco ético y político muy distinto. Parten primeramente de un enfoque libertario y antiautoritario. Una forma de entender esta diferencia entre las pedagogías libres y las pedagogías tradicionales es la distinción que hace el autor Silvio Gallo de un enfoque esencialista y un enfoque existencialista. El enfoque esencialista sería aquel que presume que absolutamente todos los alumnos deben tener los mismos intereses y que hay algo bueno para todos que debe ser alcanzado, ¿no? En este sentido entendemos, por ejemplo, que a partir de tercero de secundaria todos los alumnos deben interesarse por historia contemporánea, o entendemos también que terminado sexto de primaria, por ejemplo, a los 12 años, todos los niños deben ya al completo saber aritmética, toda la aritmética, ¿no? Son ejemplos de un enfoque que al final no se adapta a las individualidades de cada alumno. En este sentido, está súper normalizado el castigo, la recompensa, el entender cuando estamos hablando de éxito escolar o de fracaso escolar, en medida que este objetivo común es alcanzado. Sin embargo, en la realidad, a este modelo no se adaptan todos los alumnos, y ello también conlleva a muchos conflictos para muchos alumnos en la edad de escolar primaria o secundaria, por ejemplo, pero durante toda su educación, en toda su vida. Un enfoque existencialista, por el contrario, sería aquel que sí reconoce las individualidades y que se adapta a cada alumno y a sus intereses. Evidentemente, esto es algo muy complicado de lograr. Lo práctico es: yo como profesor me coloco enfrente de todo el alumnado y yo, que emano el conocimiento, simplemente lo deposito en un alumnado pasivo que nada más está escuchando, y pues al final evalúo quién lo entendió bien y quién lo entendió mal, sin preocuparme por qué lo entendió bien, por qué lo entendió mal, ¿no? Al final no es un modelo, ¿no? Por hacer una distinción que se hace comúnmente, no es un modelo igualitario, solo es un modelo igual para todos. Bien, esto requiere, puesto que es complicado, todo un nuevo tipo de mecánicas pedagógicas y de formas de abordar el aula y de abordar la comunicación con los alumnos. Y eso es lo que en cada proyecto de pedagogías libres pues se entiende de formas distintas, ¿no? Creo ya que a estas alturas todos estamos entendiendo que por pedagogías libres me estoy refiriendo a modelos como Montessori, Paideia, Summerhill, etc., ¿no? ¿Cuáles son estas mecánicas que hacen posible este enfoque existencialista o estas pedagogías libres en el aula? Pues una de ellas es la asamblea, por ejemplo, que es el órgano de gobierno del aula, en el cual el profesor se reúne todas las mañanas o 3 veces a la semana para discutir con los alumnos los problemas cotidianos, pues cómo vamos a organizar el trabajo en la semana, etc. Otro mecanismo podría ser, por ejemplo, el trabajo por proyectos, ¿no? A partir del cual cada alumno decide, pues, qué va a estudiar en el curso o qué es lo que quiere conseguir del curso, etc. El objetivo general de todas estas pedagogías y de este enfoque es fomentar también en el alumnado la responsabilidad y la implicación por su propio conocimiento, de forma que no quede delegado únicamente a algo pues que se nos está intentando imponer, ¿no?, en la escuela. En este sentido, cuando
cuando como profesores somos muy autoritarios con los alumnos, al final su fracaso escolar es nuestra responsabilidad. Sin embargo, si hacemos partícipes a los alumnos también de su aprendizaje y de su avance, ¿por qué? Porque al final es por su propio interés. Lo que se está fomentando en el alumnado es primeramente un valor de responsabilidad. En este sentido, les voy a leer una pequeña frase que escribió Eurídice Cabañas y María Rubio en el libro de GameStar, que es uno de los proyectos pedagógicos de Ars Games que les hablaré más adelante, que en mi opinión capta muy bien a qué se refiere este objetivo de fomentar la responsabilidad a partir de este modelo de pedagogías libres. Dice: el principio del antiautoritarismo es inseparable de la formación a la responsabilidad y la libertad. Estos dos conceptos constituyen la base fundamental del vocabulario común en las escuelas libertarias como Paideia, tal y como hemos visto anteriormente. La formación de una ciudadanía libre y comprometida presupone la educación en la autonomía y la responsabilidad tanto individual como social. Un individuo relegado a un estatus de sumisión es un individuo irresponsable, dado que delega toda responsabilidad en su tutora, en aquella persona que dicta las pautas de comportamiento que debe tener y que se esperan de ella. Más claro ni el agua, ¿no? Es de lo que venimos hablando, que al final de cuentas no se trata solamente de un enfoque práctico, sino que tiene detrás todo un marco ético que parte de la libertad y del antiautoritarismo. El otro objetivo, podríamos decir, de este tipo de pedagogías es fomentar un aprendizaje crítico, es decir, no solamente un aprendizaje de memorieta. En el ejemplo que ponemos de una pedagogía tradicional, donde yo deposito como maestro el conocimiento en ustedes alumnos que me están escuchando desde cualquier parte del mundo, ¿no? En ese modelo, al final, el fracaso o el éxito escolar depende de la capacidad de memorizar una información que ni siquiera ha pasado por sus propios procesos cognitivos, que únicamente es, pues bueno, para cumplir, ¿no? Para pasar el examen, digamos. Sin embargo, cuando trabajamos desde las pedagogías libres, cuando hacemos trabajo por proyectos, cuando educamos en la responsabilidad, también estamos educando en el aprendizaje crítico. Esto es, no solamente dar por hecho lo que nos dice una autoridad, sino plantearnos también si esto es cierto o no es cierto, investigar, comparar fuentes, no únicamente aceptar y dar por hecho lo que nos viene en los libros de texto. También podemos hablar de autogestión en este sentido, porque cuando trabajamos por proyectos, por ejemplo, debemos nosotros también, como alumnos en este caso, medir nuestras fuerzas, investigar, cotejar nuestras fuentes, y es una forma también de aprender a nosotros, autogestionar nuestro conocimiento y también autogestionar el espacio educativo, de forma que nos tenemos que poner de acuerdo con la gente de nuestro proyecto, por ejemplo, o con el aula, o también negociar con el profesor, que más bien se habla de acompañantes en las pedagogías libres, puesto que no se trata de impartir conocimientos, sino de acompañar al alumno en su propio proceso. Pues bueno, al final, todo este tipo de ambiente que se crea en este tipo de aulas tienen que ver con la autogestión, que está íntimamente ligada también con un aprendizaje crítico y no únicamente un aprendizaje, pues, impuesto. Como me imagino que ya habrán adivinado, la relación entre las pedagogías libres y la participación ciudadana es que las pedagogías libres son la antesala de, por decirlo de alguna manera, de la participación ciudadana. Si no estamos educando en la responsabilidad, en la autogestión, y por el contrario estamos educando en la sumisión, no podemos esperar luego que haya un interés por la administración pública
desde el entendimiento de que son necesarias las opiniones, las voces, la participación de toda la ciudadanía para la buena gestión de los recursos públicos, por ejemplo. Dicho esto, voy a dejar de lado un momento participación ciudadana y pedagogías libres para hablar de ciudadanía digital. La ciudadanía digital es aquella que se compone por todos los habitantes de los diferentes espacios virtuales que componen Internet. Estos espacios virtuales, en teoría, no tienen fronteras, ¿no? Y heme aquí desde México hablándoles a ustedes en cualquier parte del mundo que estén. En teoría es igualitario y sin importar nuestra raza, nuestro género, ¿no? Todos tenemos el mismo acceso o todos podemos participar de las mismas plataformas. Y se supone también que es horizontal y que todas las opiniones tienen cabida en Internet y que todo es discutible en Internet, etc. En la realidad sabemos que eso no es así. Los buscadores, por ejemplo, nos tienen etiquetados y en función de eso nos ofrecen unas cosas u otras y responden a intereses privativos de quienes pagan para que a nosotros nos aparezca preferentemente una plataforma que otra, un producto que otro, y además también no todas las opiniones tienen cabida en Internet. Cada vez han sido más objeto de censura las diferentes plataformas de Internet, no únicamente desde el gobierno, sino también las mismas plataformas han ido cerrando, ¿no? O desviando la posibilidad de que todo sea discutible en Internet. La posibilidad de organización comunitaria se ve muy a menudo desarticulada por todo este tipo de mecánicas. Yéndonos más atrás, ni siquiera el acceso a este tipo de tecnologías es universal e igualitario. No todo el mundo tiene acceso a una computadora. De quienes tienen acceso a una computadora, no todo el mundo tiene acceso a Internet. Y de quienes tienen acceso a Internet, ni siquiera todo el mundo sabe utilizar este tipo de tecnologías. También existe un sesgo en el acceso a las tecnologías de género, por ejemplo. Y no tanto por el hecho de que puedan o no comprar en función de su género este tipo de tecnologías, sino que simplemente no se nos educa igual a hombres y mujeres desde una edad temprana en el interés por la tecnología. Eso ya genera un sesgo. Entonces, ¿por qué seguimos presuponiendo en pleno siglo XXI o por qué seguimos proyectando esta tecnofantasía que viene desde los inicios del Internet en este tipo de tecnologías que han demostrado no solamente no ser igualitarias, sino que pueden generar un distanciamiento social tan grande? Pues el hecho es que las tecnologías por sí mismas no implican un valor positivo, sino que pueden ser o bien una herramienta estupenda para mecanismos de participación ciudadana, para cohesión comunitaria, para comunicarnos con cualquier parte del mundo, etc. Pero no lo son si no tenemos una perspectiva crítica de lo que estas tecnologías son y de cómo aprovecharlas. Cabe decir también que hay un frente de resistencia a toda esta tendencia de privatización del Internet, que busca hacer tecnologías más accesibles, que busca espacios para compartir y para desarrollar software de maneras colectivas y comunitarias, etcétera, ¿no? Y que sobre todo promueven este enfoque libertario y crítico de las tecnologías. Principalmente son los proyectos que les señalo en la diapositiva, que son todo el movimiento de software libre y no necesariamente código abierto, sino de software libre, el movimiento pirata, proyectos como Creative Commons, etcétera, ¿no? Y es una resistencia que es tan importante como virulenta, porque ha generado también enfrentamientos muy fuertes gubernamentales con la industria privada, ¿no? Y hay el caso de Aaron Swartz, por ejemplo, que después de haber
hecho accesible una famosa base de datos de estudios académicos, fue demandado de una forma tan brutal que por la presión acabó suicidándose, o el caso de Julian Assange, que todos habremos visto recientemente el abuso policial y gubernamental del que ha sido objeto, ¿no? Mi conclusión de esto es que estas tecnologías, que potencialmente pueden generar espacios más igualitarios y horizontales, son facilitadores de la participación ciudadana y son excelentes herramientas pedagógicas, pero únicamente cuando las entendemos desde un enfoque crítico que nos hacen ver más allá de los intereses comerciales por los cuales está cooptado en su mayoría el Internet. Ahora sí entrelazamos nuestros tres conceptos. Hemos dicho que las pedagogías libres son un requisito anterior a la participación ciudadana porque son las que educan en la responsabilidad y en la autogestión, que son los mismos principios que se requieren para una posterior participación ciudadana. Hemos dicho también que las tecnologías en red tienen este potencial de generar espacios que fomentan la participación ciudadana, pero que no necesariamente lo hacen sin una perspectiva crítica. Esta perspectiva crítica es la misma que defienden las pedagogías libres. Por ello, lo que nosotros estamos proponiendo desde Ars Games es que el enfoque metodológico de las tecnologías tenga que ver con estas pedagogías libres, de tal forma que pedagogías libres y las tecnologías en red se complementen como una verdadera antesala para la participación ciudadana. A partir de este panorama que genera una encrucijada, les voy a mostrar diferentes proyectos de Ars Games, de cómo prácticamente nosotros hemos resuelto desde el diseño pedagógico y metodológico esta unión entre pedagogías libres y tecnologías en red, siempre desde la perspectiva de la participación ciudadana. Primeramente, me gustaría hablarles del proyecto GameStart, que es el proyecto educativo más antiguo de la asociación y que además es un proyecto que en algún momento nos llevó bastante lejos, que ganó el Simo de Educación en el año 2013, que fue nombrada como una de las 10 mejores en el top 10 de innovación pedagógica de la Fundación Telefónica, y que nos ha llevado a participar con diferentes instituciones de España y México, artísticas, educativas, culturales, con talleres a mediano y largo plazo que involucran este tipo de forma de hacer tecnología. A grandes rasgos, GameStart es un taller de trabajo por proyectos donde niños y niñas de todas las edades se reúnen para desarrollar videojuegos, para hacer reciclaje electrónico, para hacer machinimas, que son películas animadas a partir de los gráficos de videojuegos, etc. La característica principal de GameStart es que todo está regido por una asamblea central que la componen todos los niños de forma completamente horizontal, y en la que se decide pues si por ejemplo vamos a dejar que los niños se lleven o no los juegos a casa, en la que se decide pues si vamos a trabajar 1 hora y vamos a jugar media, por ejemplo. Lo importante es que se les da carta abierta a los niños y a las niñas para que ellos sean los que gestionen el espacio y los que decidan cómo van a ir organizando sus tiempos y su trabajo. En esta asamblea, además, se resuelven problemas personales, se ayudan unos grupos a otros a resolver sus problemas y en general se aborda cualquier cuestión que sea de interés común, siempre respetando la palabra de todos los demás y respetando la voz y voto de todos los participantes por igual. Pero sobre todo la asamblea es un espacio donde llevar a cabo una discusión y una reflexión en diálogo crítica sobre las tecnologías. En este espacio discutimos qué opinamos sobre la violencia en los videojuegos, qué opinamos sobre las representaciones de género en los videojuegos, etc. De tal forma
que todo el trabajo está orientado a la autogestión y al análisis crítico de las tecnologías. Otro proyecto que parte de esta esencia de GameStart es Zona Gaming, que es un proyecto que se lleva a cabo en diferentes bibliotecas de Barcelona. Consiste también en adaptar espacios de bibliotecas para que sean ludotecas donde se puede llevar a cabo juego crítico, es decir, donde los niños y niñas pueden ir a jugar pero acompañados de adultos con quienes discutir lo que ven en los juegos, cómo se representan diferentes cuestiones en los juegos, etc. El objetivo de estas bibliotecas es también después generar trabajo por proyectos, hacer exposiciones, festivales comunitarios, etc. De tal forma que se genera un club de juego que genera también cohesión con toda la comunidad. El siguiente proyecto del que les quiero hablar es Projectic. Projectic surgió en el marco de la reforma educativa de hace 2 años en México, en la cual se había abierto un espacio llamado autonomía curricular, que tenía el objetivo de que todas las escuelas, desde la educación primaria hasta el bachillerato o preparatoria, que en México es la educación previa a la universitaria, bueno, todos los cursos tenían un espacio de horas lectivas donde todas las escuelas tenían el derecho de escoger qué asignatura querían que se diera. Las asignaturas que podían dar eran asignaturas propuestas por organizaciones civiles y que la Secretaría de Educación Pública tenía que avalar. Nosotros fuimos una de las organizaciones que participó del proyecto de esta reforma educativa con una materia que fue precisamente esta, Projectic. Actualmente la reforma educativa en México está en proceso de echarse para atrás y el componente de autonomía curricular resultó ser bastante caótico y nunca se llevó a cabo como se había planeado. Entonces hoy en día Projectic no se está desarrollando en México, sin embargo lo llevamos a España, donde con ayuda del Ayuntamiento de Barcelona se desarrolló una plataforma Moodle y donde actualmente se está implementando en escuelas de España. De todas formas, Projectic nace a partir de una realidad muy concreta, que es la de la escuela pública mexicana. La escuela pública mexicana tiene entre sus muchas deficiencias la característica de que muchos de los planteles no cuentan con equipo tecnológico actualizado, si no es que ni siquiera cuentan con equipo tecnológico. Los profesores en muchos casos no tienen una educación avanzada en estas cuestiones o ni siquiera son usuarios expertos de computadoras ni de dispositivos tecnológicos. Entonces, en este contexto, nuestro reto fue llevar una materia de educación tecnológica, pero no solo educación tecnológica, sino de educación crítica, en contextos donde la brecha digital es muy grande. Nuestra forma de resolverlo fue hacer módulos dentro de la asignatura donde siempre hubiera la opción de desarrollarla con aula de cómputo o sin aula de cómputo. Lo que no nos parecía negociable era que solamente las escuelas con aula de cómputo pudieran tener acceso a esta materia, porque entonces sería participar de agrandar la brecha tecnológica, y porque puesto que todo mundo participamos en un mundo que está condicionado por estas tecnologías, consideramos que es importante que incluso sin tener acceso a ellas entendamos lo que son, entendamos lo que implican, etc. Entonces, cada módulo de Projectic parte de este principio y pues se puede hacer completamente en analógico. El ejemplo que les quiero poner es del segundo módulo de esta asignatura, que fue el de generación de datos. El módulo lo llamamos mini datos en oposición a Big Data, y es un módulo que tiene diferentes dimensiones. Más bien todos los módulos tienen 3 dimensiones,
que es la dimensión crítica y la dimensión práctica, que es la de trabajo por proyectos. En la dimensión crítica, el objetivo de este módulo era reflexionar sobre qué son las bases de datos, qué implica que otras personas tengan en su base de datos información de nosotros, qué se puede hacer con bases de datos, cómo podemos informarnos a partir de las bases de datos, qué significa la estadística, cómo se puede utilizar la estadística, etcétera, etcétera. Y en la parte práctica, en el caso de quienes tenían un aula de cómputo, se desarrollaron Exceles, se levantaron bases de datos de la comunidad escolar. Por ejemplo, se preguntaba en la cafetería qué gustaba más o qué no gusta de la cafetería, o se recogían datos de qué materias les gustaban más a los chicos o cuáles menos. También a los papás se les podía preguntar pues diferentes opiniones sobre la comunidad escolar, etc. Luego, con estas bases de datos se desarrollaron Exceles, gráficas, etc. Quienes no tuvieran aula de cómputo igualmente lo hicieron, solamente que con papel y lápiz, como se ha hecho toda la vida. Lo importante, más que la recogida de datos y el análisis de datos, que sí es importante, lo importante era que de este módulo todos los alumnos salieran teniendo una perspectiva de lo que implican las bases de datos en un mundo tecnologizado. Entonces, lo que hicimos con este módulo fue combinar el análisis crítico de las tecnologías con las pedagogías libres desde el punto de vista de que son educación de participación ciudadana. Es decir, a la hora de recoger los datos, de evaluarlos, de analizarlos, nos estamos implicando con las necesidades de la comunidad escolar, nos estamos informando de qué pasa en la comunidad escolar para que no solamente sea nuestra opinión pensar que a nadie le gustan las quesadillas, ¿no? Por decir un platillo mexicano, a nadie le gustan las quesadillas, ¿no? Y como a mí no me gustan, yo creo que a nadie le gustan. Pues no, habrá que ver qué dicen los datos, ¿no? Eso es una forma de tomar decisiones informadas, de conocer a nuestra comunidad, de analizarla, etcétera, etcétera. En ese sentido fue que en Projectic resolvimos el tema de análisis de la tecnología crítico y de las pedagogías libres. El siguiente ejemplo del que les quiero hablar es Craftea. Craftea es un ejemplo que es un proyecto que igual hemos desarrollado en diversas instituciones artísticas y culturales. Aquí en México lo hemos desarrollado en la Fábrica Digital El Rule, que es un centro cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pero se ha desarrollado también en diferentes ediciones en Málaga, en Valencia y en Madrid. El objetivo de este proyecto es que entre todos los participantes, niños y niñas, se haga igual en asamblea, porque todos nuestros proyectos tienen asamblea, que en asamblea se discutan las necesidades del espacio sobre el que vamos a hacer un proyecto en Minecraft. Entonces, por ejemplo, estamos en Fábrica Digital El Rule, tenemos una asamblea donde todos estamos analizando que pues es un problema que los baños tienen al tercer piso, ¿no? Porque pues ¿qué tal que llega alguien con silla de ruedas y necesita ir al baño? Pues hay un elevador, pero ¿qué tal que se descompone el elevador? Entre todos hemos llegado a la conclusión de que el mejor sitio para que esté el baño es en la planta baja. Pues bueno, vamos tomando nota, ¿no? Tomamos nota también de que la orientación del edificio no es tan buena y entra mucho el sol. El sol de la tarde, pues sería mejor que estuviera orientado hacia el este. Venga, pues tomamos nota, ¿no? Vamos así discutiendo todas las necesidades del espacio, de quienes habitamos el espacio, y finalmente en Minecraft nos reunimos para hacer un proyecto y para hacer nuestra propia propuesta de cómo se debería de hacer ese espacio.
En este sentido, Craftea implica el análisis crítico de la tecnología, porque significa utilizar la tecnología apropiándose de ella como herramienta de diseño, cuando igual no sabemos usar AutoCAD, por ejemplo, pero es una herramienta sencilla de la que nos estamos apropiando para tener un provecho desde toda la comunidad. Pero además es en toda regla, sería un proyecto de iniciativa ciudadana, que es una forma tipificada dentro de la participación ciudadana, que implica que los ciudadanos proponen un proyecto en base a sus propias necesidades. Y es así como también muchas instituciones, después de enseñarles los resultados que se han hecho en estos talleres, han podido también hacer cambios informados dentro del espacio de sus instituciones. Entonces el objetivo de un proyecto como estos es poner en contacto a los representantes institucionales con los intereses comunitarios, enseñar desde las tecnologías a generar proyectos que puedan tener impacto a niños y niñas, y también pues hacer un espacio arquitectónico y urbano, que eso es algo de lo que muchas veces no somos conscientes del impacto que tiene de niños. Les voy a poner un video ahorita de este taller precisamente que hicimos en la fábrica digital El Rule, para que se hagan una idea de lo que conseguimos en este espacio. Dicho esto, las conclusiones a las que hemos llegado en la asociación, y son conclusiones personales también, que les comparto a partir de estos proyectos, es que la educación tecnológica con las pedagogías, cuando unimos tecnología con pedagogía, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en una edad temprana, de qué es lo que estamos enseñando. Estamos enseñando a los niños y a las niñas a ser potenciales usuarios de ciertas tecnologías, por ejemplo, al enseñarles únicamente software de Microsoft, o les estamos enseñando a partir de plataformas que parecen más bien exposiciones de publicidad, ¿no? Les estamos enseñando en apps de tabletas donde todo el tiempo tienen comerciales, o les estamos enseñando desde portales de internet que los utilizan para robarles los datos a los usuarios y luego hacerles product placement, ¿no? Entonces sí hay que estarnos preguntando todo el tiempo qué es lo que estamos enseñando cuando estamos uniendo tecnología con pedagogía. Y al preguntarnos esto, necesariamente tenemos que llegar a la cuestión del análisis crítico de la tecnología. Ese análisis es el que a nosotros nos ha conducido a pensar todos nuestros proyectos pedagógicos como una vía de educación hacia la participación ciudadana. Y pues espero que de compartirles esta experiencia, ustedes también hayan por la parte práctica igual pescado algunas ideas que les puedan ser útiles, que puedan utilizar en sus propios proyectos, o bien espero que les haya de alguna forma picado un poco la curiosidad de qué otras cosas se pueden lograr desde la pedagogía tecnológica.
Por último, me gustaría advertir que no todo lo que se nos presenta como participación ciudadana es realmente participación ciudadana. En este sentido, me remonto a lo que decíamos al principio, que la participación ciudadana parte legalmente y conceptualmente de unos valores muy concretos, que son unos valores libertarios, de igualdad, de horizontalidad. No puede existir la participación ciudadana sin esta perspectiva, y por lo tanto también podríamos deducir que no puede existir la participación ciudadana cuando lo que tiene detrás son intereses privativos. Es decir, mi idea es que cuando utilizamos tecnologías privativas, no importa qué tanto estas tecnologías se nos vendan desde la participación ciudadana, puesto que a menudo lo hacen desde una perspectiva marketeable del concepto. Y es que la verdad es que la participación ciudadana vende, lo comunitario vende, sobre todo porque tenemos esta expectativa grande sobre la tecnología de la que veníamos hablando. Sin embargo, yo pienso que este tipo de iniciativas deben ser afrontadas desde la educación pública y deben ser afrontadas con plataformas públicas, y si no, como maestros, si la educación pública no nos está proveyendo de estas plataformas, en lugar de estar acudiendo a este tipo de aplicaciones pequeñitas, de páginas web, lo que sea, que a menudo están sobreexponiendo a publicidad a los alumnos, que están robando datos, etcétera. En lugar de utilizar este tipo de plataformas, acudamos a plataformas de software libre, acudamos a plataformas gratuitas que no estén enseñando perpetuamente a los alumnos a ser clientes de ciertas empresas. Entonces, no importa cuánto estas tecnologías nos parezcan que están diseñadas para una mejor comunicación comunitaria, para poder compartir recursos, etcétera. En definitiva, para la educación tecnológica no solamente podemos pensar metodológicamente, debemos también involucrarnos en los aspectos más rudimentarios de la tecnología, y debemos informarnos y aprender a programar y hacer todas estas cosas que habitualmente delegamos a los expertos. Yo sé que es muy difícil cuando nuestra formación es en biología, historia, yo particularmente soy músico, involucrarnos en todas estas cuestiones que a veces nos sobrepasan, que es aprender algún lenguaje de programación, aprender a programar y a configurar servidores, etcétera. Todo eso nos parece un mundo gigante, pero no importa hasta dónde alcancemos a entenderlo, es imprescindible implicarnos con este tipo de conocimientos, porque mientras no lo hagamos, somos vulnerables a cómo quien desarrolla esa tecnología quiere que la utilicemos. Y bueno, dicho esto, espero que haya sido de su interés la charla y espero haber sido claro y conciso, y si no, estoy abierto y me encantaría que me escribieran a mi correo nestor.jaimen@arsgames.net, que contactaran con nosotros desde la asociación, que compartiéramos experiencias, lo que sea. Ojalá que esta charla no sirva únicamente para yo compartirles mi experiencia y mis conocimientos, sino que también sirva para que a futuro nos conozcamos y generemos estos espacios de reflexión y de análisis crítico de la tecnología conjuntamente. Dicho esto, un saludo, hasta luego y muchas gracias.